periodista cultural y voy a oficiar, según se anunció en los flyers que se repartió por redes sociales y demás, de moderador de esta presentación. Tenés que opinar. Bueno, para comenzar, como saben, vamos a presentar poesía completa de Dylan Thomas. Para nosotros es un festejo, es una instancia de alegría para festejar, para ponernos contentos que en estos tiempos donde está tal vez tan devaluada, tan degradada la palabra, que una editorial con un catálogo exquisito, muy bien seleccionado como el Cuenco de Plata, haya entonces rescatado un poeta tan importante del siglo XX como es Dylan Thomas. Y digamos, a modo de introducción, yo estuve revolviendo un poco la biblioteca, como quien dice, y estuve, bueno, por supuesto, viendo que Dylan Thomas no es un autor desconocido para los lectores argentinos o de habla castellana. Principalmente vi que tenemos a disposición prosas. Dylan Thomas escribió, como pueden ver acá, El retrato del artista cachorro. Por ejemplo, hay una novela corta de unas 100 páginas publicada por Jacobo Munchnik, editor, que se llama Con distinta piel, son unas 100 páginas. Por ejemplo, otra mítica editorial nuestra, Ediciones de la Flor, publicó en 1971 y después lo reeditó en 1981 con traducción de Pirí Lugones, un volumen de cartas de Dylan Thomas. Y sin embargo, en estas prosas uno ve lo que está en el volumen de la poesía completa, que Thomas, desde su más tierna infancia, su adolescencia, quiso ser poeta. Es decir, la búsqueda de él fue la búsqueda por la palabra poética. En las prosas, sus personajes, que suelen ser adolescentes, jóvenes, veinteañeros, discuten de poesía, leen de poesía, hablan de la biblioteca del padre que heredó Dylan Thomas, hablan de la biblioteca que él tiene, de cómo busca la poesía contemporánea de comienzos del siglo XX, de las dos primeras décadas del siglo XX. Y entonces, por lo tanto, es la esencia de Dylan Thomas ser poeta, y por eso la apuesta del Cuenco de Plata fue realizar una nueva traducción con Esteban Moore y con Patricia Hogan Rivadavia, y ese es el motivo que nos reúne, que es celebratorio, el libro de poesía completa de Dylan Thomas. Y acá, para comenzar entonces a entrar en lo sustancial del libro en particular, le vamos a preguntar a Esteban Moore, no el típico concepto de traductor traidor, sino tal vez otros dos conceptos que sean referidos a la traducción y a la tradición. Es decir, podríamos comenzar preguntándole a Esteban qué concepciones tiene sobre la traducción, qué visión de la tradición del trabajo con este poeta en particular. Tengo que usar esto. ¿Sale la voz de este aparato o no? ¿Sí? Sí, sale. Bueno, primero de todo, como corresponde, vamos a una cita de Jorge Luis Borges, que en un texto de 1932, las versiones homéricas, decía que no hay ningún problema tan consustancial con las letras y su modesto misterio como el que propone una traducción. Entonces Borges dice que su oportuno desconocimiento de la lengua griega lo convierte a la Odisea en una inmensa librería nacional e internacional. Y ahí tiene una mirada muy lúcida, porque está hablando, digamos, de variedad de versiones, en la que dice que hay una dificultad categórica en la traducción. ¿Y cuál es? Saber lo que le pertenece al poeta, en este caso Homero, y lo que le pertenece al lenguaje, o sea, la interpretación de esa obra. Ahora, es muy generoso porque, según él, dice que todas esas obras son genuinas y divergentes, ¿no? O sea, que le han aportado algo. A ver, ¿cómo poder decirlo en otras palabras? Para mí el caso sería Paul Celan.
donde hay 4 o 5 traducciones al inglés y hay 2 o 3 al castellano. Bueno, y a otras lenguas también, pero esas son las lenguas que yo he leído. Entonces, cada una de esas traducciones aporta algo. Ahora hay otro tema que algunas personas hablan como si existiera una traducción definitiva de algún autor, cosa que no existe, salvo las Sagradas Escrituras, donde después de una milenaria exégesis se llega a lo que es la palabra revelada, ¿verdad? Ahora, lo que preguntaba Demian, ¿existe una traducción, una tradición de la traducción? Sí, efectivamente existe. Un griego que adopta el nombre de Livio Andrónico circa 250 años antes de Cristo, cuando Roma, a sangre y fuego, no se crean que todas estas historias de Roma son románticas, toma la última colonia griega en Italia, que es Tarento, toman a todos los habitantes de la ciudad prisioneros, esclavos. Y este señor griego, que sabía latín, y por supuesto el griego, va a dar una casa de una familia importante, adopta el nombre de la familia, Livio Andrónico, y se le encarga traducir la Odisea, donde Odiseo pasa a ser Ulises, ¿no? Hay una apropiación. Y con Homero, ¿qué sucede con Homero? Y se educa Roma. ¿Y qué nace? El mundo greco-latino, ya es parte de la traducción. Con el Asia no nos metemos, pero 6 siglos antes de la era cristiana, del nacimiento de Cristo, el Buda Gautama los llama a todos sus fieles discípulos y les encarga que traduzcan sus enseñanzas a todos los dialectos y a todas las lenguas de la India, ¿no? Pero eso, bueno, vamos al occidente. Segundo paso en occidente, casi simultáneo con la traducción de Livio Andrónico, que ¿qué nos da? El mundo grecolatino. La traducción de los 70. La traducción de los 70 es una traducción que realizan 72 rabinos judíos del hebreo al griego, porque la diáspora judía ya no hablaba el hebreo y hablaba el griego. Entonces se realiza la traducción del Antiguo Testamento por estos 72 hombres sabios. Esa versión fue aceptada y refrendada en la década del 70, fue aceptada desde siempre por el cristianismo, es decir, por la Iglesia Católica, que la incluye, la defiende incluso en el Concilio Vaticano II de la década del 60. Y dice una cosa muy atinada. Ya dijimos que la única traducción que podríamos hacer definitiva es la de las Sagradas Escrituras, pero en las últimas traducciones de las sociedades bíblicas cristianas, que están reconocidas, digamos, por todas las distintas denominaciones, la Iglesia Católica, las evangelistas, etc., siguen un lineamiento del Concilio Vaticano II. Sin cambiar los conceptos, hay que llevar la lengua para que ésta sea entendida por las distintas países, comunidades. De ahí que a partir de, no me acuerdo ahora, 63, 64, dejamos de
se dejó de decir la misa en latín porque había que decirla en castellano. Después hay otro hecho fundamental que es muy interesante en la historia, en la tradición de la traducción, que de alguna manera la traducción es la que produce Occidente. Acá hay toda una construcción de lo que conocemos como el mundo occidental. En España, viene la decadencia, habría que mencionar la decadencia del Imperio Romano, de Occidente, porque el de Oriente duró hasta el 1453 con la caída de Constantinopla, pero Roma es invadida por los bárbaros, ¿no? Con término políticamente incorrecto actualmente, ¿no? Pero entraron a sangre y fuego, masacraron, hicieron todos los desmanes, y viene la caída del Imperio Romano de Occidente. Y ahí, a partir de más o menos del siglo IV antes de Cristo hasta como es el reinado carlomagno, que se empieza a conformar nuevamente el mundo cristiano, el único país que no fue invadido por los pueblos de Europa del Norte es Irlanda, donde en los monasterios los monjes que sabían el anglosajón, el castellano primitivo, las lenguas celtas, conservaron todos los textos importantes para la tradición clásica que se fue conformando. Y después tenemos el caso de España, que hay un caso que es muy relevante. Le vamos a poner una nota que el poeta Elizagaray llegó con 25 minutos de atraso. Y estábamos con el arzobispo de Toledo, conforma lo que se llamó la Escuela de Traducción de Toledo, que fue muy interesante. Judíos, moros y cristianos, ¿no? Que suena más poético, porque decimos cristianos, judíos y moros, ¿no? Pero judíos, moros y cristianos tradujeron infinidad de textos científicos y toda lo que pasa a ser la tradición aristotélica del árabe al latín. Y eso es también una nueva construcción de Occidente, porque gracias a esos textos, tanto Santo Tomás como San Agustín toman los textos de Aristóteles. Sin esos textos no se hubiera conformado como es reconocimiento de esa tradición. Después vamos a pensar un poco más. Tenía pensado decir otras cosas, pero como quiero ir como quiero ir después al final para cerrar al tema de la tradición de la traducción, un poco acá a nuestro país, a nuestra región. Hay algunos temas que son importantes, ¿no? Respecto a la traducción. Un traductor norteamericano Elliot Weinberg tiene una idea muy interesante, porque él dice que el traductor, o sea, cuando toma la otra obra, el traductor lo que tiene que lograr es disolver su propio ego.
para meterse No funciona. en la obra del otro. Y después hay otro, Clayton Eschleman, que es poeta y traductor norteamericano, que sostiene que él ha leído, como he leído yo, traducciones de Borges, de Neruda, de Vallejo al inglés. Él dice que hay un problema, que es el siguiente, que muchos traductores, y particularmente en el mundo anglosajón, ¿qué es lo que hacen? Intentan colonizar la obra del traducido. O sea que hay toda una relación de poder ahí, ¿no? Y había un lingüista ruso, nacido en Rusia, que emigró a Estados Unidos y murió en ese año 69, 70, Max Weinreich, que él decía que las diferencias entre un dialecto, él era lingüista, pero además tenía la especialidad del estudio de Yiddish, ¿no? La lengua judía germánica, ¿no? Del Imperio Austrohúngaro, Alemania, etc. Él decía que la diferencia entre un dialecto y una lengua es que la lengua tiene ejército y marina de guerra. Y eso lo comprueba el mundo anglosajón con el Imperio Británico, ¿verdad? Donde impusieron bueno, es vehículo de comunicación también en un país como la India, donde hay 28 idiomas, 187 dialectos, etc. Y se entienden a través de la lengua inglesa, ¿no? Claro. Como en África. Después hay otro tema que hoy me lo recordó Julio, que hablábamos de ciertas traducciones. Bueno, hay traducciones que por ahí no se ajustan al texto original, como por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me gustaba leer una colección popular que se llamaba Bisonte, que eran historias western, ¿no? Sí. Pero eran tan malas las traducciones que al mismo tiempo se convertían en maravillosas. Porque decía, ¿esto qué quiere decir? Había que retraducir constantemente, ¿viste? Como leer esos historiadores modernos, que hay que retraducir, ¿viste? Porque se han olvidado de lo que ahora se dice que hay que volver a la narración en la historia, porque hay muchos autores que no se les entiende y hay que retraducirlos en la cabeza. Pero en este caso de ciertas traducciones hay un poeta uruguayo, poeta, traductor, periodista, trabajó como poeta para las Naciones Unidas. En cuanto institución tenía las Naciones Unidas como traductor, que es Sarandí Cabrera, un poeta uruguayo de la generación de 1945, que hizo una muy linda traducción de los sonetos lujuriosos del Pietro Aretino, y en el prólogo dice que a él le eran visceralmente ofensivas las traducciones, ciertas traducciones españolas. Pero ahí hay que hacer una cierta aclaración que él también hace, que digamos que todos los países que conviven con la lengua castellana no tienen, digamos, como una norma para el castellano hablado cotidianamente, o sea, para el castellano coloquial, qué sé yo, a ver, recordemos lo que dice un poeta, y esto le va para el poeta Elisa Garay, lo que decía un poeta, Mario Trejo: si vos llegabas tarde a la hora de comer, te decía, pibe, tenés que cambiar la dieta, basta de lenteja y basta de ñoquis. Ahora vos le explicás eso a, no sé, qué sé yo, un colombiano, ¿no?
Bueno, en Colombia, por ejemplo, con el coloquial me preguntan por un poeta argentino. Me dicen, ¿cómo anda fulano? Ah, mirá, estuve con él antes de venir para acá. ¿Y cómo está? Mirá, la verdad es que está hecho un pendejo. Silencio, íbamos 5 en el ascensor. Silencio, y uno me dice, ¿es tan mala persona? Digo, no, ¿qué? Claro, porque allá es un insulto terrible. No, quiere decir joven, puber, le digo. Entonces vienen todas esas cuestiones digamos, con el uso del coloquial. Y lo que me gusta de Sarandí Cabrera, que él hace la remarca que existe la lengua rioplatense, aunque tenemos diferencias, ¿viste? Con los amigos bebedores de mate de la otra orilla, ¿no? Y ahora para cortar, vamos a la Argentina, ¿te parece? Dale. Bueno, mira, en la República Argentina hay una larga tradición traductora. Mariano Moreno, ¿no? Con Rousseau. El general Belgrano en su campaña al norte, allá al Paraguay, a la noche en la tienda de campaña a la luz de una vela, tradujo la carta de despedida de George Washington, que era una carta larga. Y a partir de 1823 en Buenos Aires se funda la Gaceta Mercantil, que luego se llamó la Gaceta de Buenos Aires, que duró de 1823 hasta 1852. En el periodo de Rosas era el órgano oficial del gobierno de Rosas. Por lo tanto, el último número, que correspondía al 3 de febrero, que fue la batalla de Caseros, ese número no salió y los originales se perdieron. La Gaceta Mercantil, luego la Gaceta de Buenos Aires, tenía un equipo de traductores que trabajaban para el diario, daban las noticias de Francia, de Italia, de Inglaterra, de Rusia, del Imperio Austrohúngaro. Digamos, había como una intención de conocer lo que sucedía en todo el mundo. Y lo único que, esto es triste, pero habría que recordarlo, no está digitalizada. Y lo único que no se sabe, porque hay yo lo tengo, que se lo mandé acá al poeta Santiago Silvestre, una síntesis, que son 3 volúmenes impresionantes, 3 ladrillos, que es una síntesis de todo el diario, que la hace Fernando Cini, un hombre nacido en Gibraltar, que vino acá en 1821 y trabajó en periodismo, fue profesor en distintos colegios de la época y además profesor de inglés de muchas personas que durante el siglo XIX tuvieron una destacada actuación literaria, pública, como escritores. Parece que los Wilde, que muchos asocian con un nombre Wilde, ¿no? De alguna parte del mundo anglosajón. Bueno, el padre de Eduardo Wilde, el viejo Wilde, estudió inglés con este señor Cini. Y él toma esa síntesis, la hace una colección particular que estaba completa, salvo el último número que nunca salió. Pero bueno, no sé qué hay en el Archivo Gráfico de la Nación, ese es otro de los problemas que tenemos en la Argentina, que bueno, estamos en batallas culturales, que no es una batalla para el saber, y en el Archivo Gráfico de la Nación hay donaciones de hace 50 años que no han sido clasificadas, cosas así, ¿no? Más la pérdida, y tenés que buscar algo, por ahí lo encontrás en internet,
he encontrado, por ejemplo, memorias de héroes de la independencia en una universidad canadiense, que las bajás de internet están perfectas, pero acá tenemos ese drama, ¿no? Así que la conclusión, la síntesis, sería que nuestro mundo occidental sin la traducción no existiría, porque la traducción es lo que logra que subsista la cultura a través de los siglos, ¿no? Y en el mundo asiático sucede lo mismo, ¿no? Así que bueno, eso sería un poco la tradición. ¿Estás satisfecho, Paredes? Me gustaría también que hablaras un poquito del libro en particular este. Bueno, pero acá la colega... ¿Tiene para decir? Colega del infortunio somos todos, ¿no? Camarada no me va, compañero no me va, ciudadanos no nos dan bolilla, entonces somos colegas del infortunio. Ella va a hablar, ¿y vos qué sostenés? Yo me sostengo el micrófono así que se lo vamos a pasar, entonces ha finalizado acá. Y después podría leer un par de poemas. Sí, eso es lo que iba a anunciar. Bueno, hemos escuchado a Esteban Moore, uno de los traductores del libro de Dylan Thomas, poeta, ensayista. Y ahora de contrabando acá. No, yo lo traje porque ahora le vamos a pasar la palabra a Patricia Ogán Rivadavia, que es profesora y también traductora, entonces traje para mostrarles acá un librito que salió en Uruguay, donde también ella trabajó en dupla con Esteban y sacaron una antología en Uruguay de poesía beat o beatnik, según se prefiera. Ahora acá eso sería un libro. ¿Por qué decís un librito? Porque es por el paisito. Solo para decir un argot, el librillo. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a Patricia, que va a hacer referencia un poco a la poesía de Dylan Thomas en particular, y después va a leer algunas piezas a modo de muestra. Y cierre de este evento, y podemos entonces brindar con un tintillo, hacer la rima con librillo. Muy bien, sí. Eso es lo que me gusta. Bueno, yo voy a hablar muy brevemente sobre la poesía de Dylan Thomas. Pero antes que nada, quiero agradecer al Cuenco de Plata y a su director, Julio Robelli, por su propuesta para traducir la poesía completa de Dylan Thomas. A Demian Paredes por acompañarnos hoy y a todos ustedes también por acompañarnos en esta presentación. Dylan Thomas fue uno de los grandes poetas del siglo XX. Sus influencias poéticas son, en primer lugar, John Donne y William Blake, y también, entre otros, Francis Thompson, Keats, Yeats, El paraíso perdido de Milton y la Biblia, que fue una importante fuente de metáforas para su poesía. Thomas introdujo nuevas formas de pensar y sentir en la poesía. Para él, toda idea puede ser comunicada en términos del cuerpo o los sentidos. El significado se transmite a través de imágenes y sonido, a veces difíciles de comprender por la mente en términos conceptuales. Su poesía muestra una preocupación por los procesos de creación y destrucción en el hombre y la naturaleza, que celebran un lenguaje cargado de imágenes orgánicas, en particular en referencia a la sexualidad, el nacimiento y la muerte, después de la cual la vida continúa a través de la reabsorción en la naturaleza. Otro rasgo esencial de la poesía de Dylan Thomas es la relación radical entre la vida humana y la natural, y la unidad entre todas las formas de vida. En los primeros versos de su adolescencia, Thomas descubría el mundo sensorial en el mapa de su propio cuerpo. Su formación religiosa galesa, contra la que se revela, tiñe sus primeros poemas, con su obsesión introspectiva por la sexualidad, el pecado, la culpa y la muerte.
Luego, a partir de Muertes y Entradas, su libro más famoso, que escribió después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, aparecen sus grandes poemas sobre la guerra, su recreación de mitos como el maravilloso Cuento de Invierno y los vívidos, luminosos poemas sobre su infancia y la naturaleza como Fern Hill o Poema en Octubre. Su panteísmo lírico se desarrolla aún más en los últimos poemas, publicados en su poesía completa en 1952, donde celebra plenamente la armonía entre el hombre y la naturaleza, como en el bellísimo Sueño campestre que escribió para su hija, o en El muslo del gigante blanco. Thomas decía: el futuro real de la poesía en lengua inglesa, poesía que pueda ser pronunciada y leída en voz alta, que nace del rojo corazón a través del cerebro, está en los países celtas. Y, ciertamente, dice John Ackerman, el impacto de sus versos apasionados contrasta con los tonos cerebrales y discursivos más en boga en la poesía inglesa de los años 30. Como dijo Kenneth Rexroth, Dylan Thomas no oculta los sentimientos de su corazón. Te toma del cuello y te los refriega en la cara como un cachetazo. Su corazón está lleno de gusanos y agujas. Es el corazón de un hombre lobo. Espero que ustedes disfruten su poesía. Muchas gracias. Ahí cuando leía a Patricia, me acordé de un detalle sobre la traducción en la Argentina. En una ocasión, en una librería de la calle Avenida de Mayo, el túnel de Carlitos Noli, fuimos ahí con Luis Citarroni y me dijo: tenés que comprar este libro, Grandes Poetas Ingleses, traducido por Mariano de Bedia y Mitre, el hombre que todos recuerdan por el Obelisco. Y él ingresa en la Academia Nacional de Letras en 1935 y su ponencia es la apología del traductor, donde de alguna manera él sostiene que la traducción también puede ser considerada como un género. Y el otro detalle que me acordaba cuando Patricia habló de el mundo celta es el caso de Irlanda. Hay un libro que es muy interesante y hay traducción al castellano de Gerardo Gambolini, que lo sacó, bueno, ya me voy a acordar de la editorial, el Alemán Avanza, ¿no? Inventando una nación, la literatura de la historia moderna, que también le debe todo a la traducción, porque a partir de la mitad del siglo XIX, cuando Irlanda había perdido su lengua original, que era el gaélico, un grupo de escritores deciden, unos dicen, volvamos al gaélico, y dicen, no, esto es una cosa un poco complicada, está perdido, ya todos hablan en inglés, acá lo que hay que hacer es traducir toda la cultura gaélica, sus símbolos, sus mitos, a la lengua inglesa. Hay un poeta fusilado en 1916, Thomas MacDonagh, en el levantamiento de 1916, que es el comienzo de la independencia de Irlanda del Sur, que dice que el inglés que hablan los irlandeses y escriben los irlandeses les sirve perfectamente para construir una literatura nacional. Y todo ese procedimiento de traducción lo comienza no irlandeses católicos,
anglo-irlandeses protestantes como Yeats, Lady Gregory y otros. Y fíjate hasta qué punto un hombre malvado pero inteligente respecto de Irlanda, ¿no? Malvado respecto de Irlanda, que causó matanzas, que luego fue primer ministro, Winston Churchill, cuando vio este proyecto de traducción de la cultura gaélica al inglés, dijo, ¿y esto qué? No, lo financian desde acá, desde Londres. Eso hay que cortarlo inmediatamente. Estos tipos, claro, se van a liberar. Claro. Y gracias a eso, y hay ese libro, ¿cómo era esta muchacha que era del Ateneo, que heredó el Ateneo, que tiene la editorial? Adrián Hidalgo. En Adrián Hidalgo, Sí, Gambolini sí. lo tradujo, Sí, sí. tiene un pequeñísimo, no diría problema, dificultad, porque Gambolini, digamos, conoce poca historia irlandesa, entonces hay algunos pasajes que se le complican. Pero bueno, se puede leer en castellano, ¿no? Como a través de la traducción, la literatura De Irlanda, de se Declan Kuyver se constituye una nación moderna. Es increíble. Y hay gente que niega la traducción, ¿no? Bueno, Y además hacer conocer al público que no habla inglés, la poesía en inglés o cualquier otro idioma, la poesía en traducción, pero bueno, hacer difundir a esos autores que si no, no podrían leer de otra forma. Pasamos entonces ahora a la muestra. Leo. Bueno, quiero recordar que Mitre, que soy... sí, y yo ahí estoy... No, pero no vamos a hablar de Mitre porque la gente se va a ir. Poco querido por todos nosotros, muy poco querido, que fueron los primeros que dio la idea de nación en Argentina. Bueno, Bien. fue uno de los primeros que empezó a hablar. O sea, yo quiero decir... Exactamente, y fundador de la ¿Y qué hacía? geografía Yo tengo argentina. Yo tengo un familiar que tradujo la Divina Comedia como las 800 Sí. tradujo, fue uno de los primeros traductores de la Divina Comedia en Argentina. En Argentina hay muchas traducciones de la Divina Comedia y una la hizo Mitre. Sí, claro. Una la hizo Mitre, sí. O sea, Para la época. Esa es otra cosa que hay que Bueno. considerar No quiero abrir el campo de... con las traducciones, ¿viste? Porque vos lees una traducción hecha en 1930. Rodolfo Alonso siempre decía que era una especie de latiguillo que tenía. Decía, cada generación debe traducir a su Homero. Claro. ¿Por qué? Porque la lengua Cambia, ¿no? se mueve. Se mueve. El coloquialismo influye en lo que algunos sostienen que hay traducciones que hay que hacerlas en un castellano neutro. Y entonces ahí le bajás la temperatura a la lengua, Se pierde. se pierde y terminan siendo traducciones explicativas nada más, ¿verdad? Bueno, no hablo más, perdón. Bueno, Con vamos ojitos, entonces ¿cómo hace? ¿Eh? a la muestra de traducción que han hecho acá con Dylan Thomas. ¿Qué te tengo? Bueno, gracias, Demián. Bueno, el primer poema que voy a leer es Y la muerte no tendrá dominio, que es un poema muy conocido de Dylan Thomas y que escribió cuando solo tenía 19 años. Y la muerte no tendrá dominio. Los muertos serán uno con el hombre del viento y la luna del oeste. Cuando sus huesos queden limpios y los huesos limpios ya no estén, ellos tendrán estrellas en los codos y a sus pies. Aunque enloquezcan, serán cuerdos. Aunque se hundan en el mar, emergerán. Aunque los amantes se pierdan, el amor no se perderá. Y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio. Los que hace tiempo yacen bajo recodos del mar no morirán en el viento. Retorciéndose en el potro cuando los tendones cedan, amarrados a una rueda, no se quebrarán.
La fe se partirá en dos en sus manos, y los males del unicornio las atravesarán. Aunque amputen todos sus miembros, no se partirán, y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio. Ya en sus oídos las gaviotas no podrán gritar, ni las olas romper estruendosas en las playas. Donde una flor se voló, nunca más podrá una flor alzarse al soplido de la lluvia. Aunque estén locos y muertos como clavos, sus cabezas golpearán contra las malvas. Forzarán al sol a entrar hasta que el sol sucumba, y la muerte no tendrá dominio. Nosotros tendidos en la arena. Nosotros tendidos en la arena, contemplando el amarillo y el grave mar, nos reímos de los que se burlan, de los que siguen los rojos ríos, hueco nicho de palabras en la sombra de las cigarras. Porque en esta tumba amarilla de arena y mar, un llamado al color llama en el viento, que es grave y alegre como la tumba y el mar que duermen uno frente al otro. Los silencios lunares, la corriente silenciosa que lame los quietos canales, el seco amo de las mareas emballenado entre el desierto y la tempestad, sanarían nuestros males marinos con una calma de un único color. La música celestial sobre la arena suena en la arenilla mientras vuelan, ocultando las doradas montañas y mansiones de la grave, alegre orilla. Ceñidos a una franja soberana nos tendemos, mirando el amarillo. Anhelamos que el viento se lleve los estratos de la costa y ahogue la roca roja. Pero los deseos nada engendran, ni podemos repeler la llegada de la roca. Estaremos tendidos custodiando el amarillo hasta que cambie el tiempo dorado, oh sangre de mi corazón, como un corazón y una colina. Qué lindo. ¿Vamos con uno más? Por supuesto. Dale. Hay dos más si Yo quieres. pensé que vuelve de Vale. Al final decidió que no, pero lo Pero, puedo leer yo en ¿dónde inglés. está? Jongo, ¿Cuál quiere? No, el último, Shurant, uno de los últimos. Tender Night. Do No, not ten- go gentle into that. Entonces hacemos leemos Good los dos night. que faltan tuyos y una versión en Porque inglés. este no de Esteban. tiene índice. Pero está adelante. ¿Te acordás que hizo como una edición que el índice está adelante? Sí, Bueno. está de la- Seguimos con Vamos con uno más, o dos. Ahí está. dos. Tampoco. Dos entonces. Dos. Le conozco este libro de memoria. Puso un prólogo y después le puso un Me índice. afanaron el índice. entonces. Amor en el Qué hospicio. lindo, ¿eh? Paren que se está leyendo poesía. Este me gusta mucho. Amor en el hospicio se llama. Una extraña ha venido a compartir mi cuarto en la casa que está mal de la cabeza. Una joven tan loca como los pájaros, que traba la noche de la puerta con su brazo, sus plumas. Ceñida en la cama enredada, desvaría con nubes que entran en la casa a prueba de cielo y delira que camina libre como los muertos en el cuarto de pesadilla o cabalga los imaginados océanos del pabellón de los hombres. Está poseída, la que deja pasar la luz engañosa a través de la pared reflectante. Hechizada por los cielos, duerme en el catre angosto, pero camina sobre la tierra y delira su gusto sobre los pisos del manicomio, gastados por los pasos de mis lágrimas. Y, tomado por fin por la luz en sus brazos, finalmente podré, sin duda, soportar la primera visión que prendió fuego a las estrellas. Y el último, que también es muy conocido, es No entres mansamente en esa noche bondadosa. Este está en la poesía completa. No entres mansamente en esa noche bondadosa. La vejez debe quemar,
bramar al final del día. A la muerte de la luz desafía. Aunque los sabios al fin saben que la oscuridad es justa, sus palabras no son relámpagos, entonces no entran mansamente en esa noche bondadosa. Los hombres buenos que en su saludo final exclaman: qué brillantes podrían haber danzado sus frágiles actos en una verde bahía, a la muerte de la luz desafían. Hombres salvajes que atraparon y cantaron al sol en huida y lloraron su partida demasiado tarde, entienden, no entran mansamente en esa noche bondadosa. Hombres serios cerca de la muerte, que ven con vista enceguecedora, que ojos ciegos podrían arder como meteoros de alegría, a la muerte de la luz desafían. Y tú, mi Padre, allí en la penosa altura, bendíceme ahora con tus fieras lágrimas, te ruego. No entres mansamente en esa noche bondadosa. A la muerte de la luz desafía. Claro, sí, la dice está media berreta, ¿viste? Bueno, explicó que es el mismo poema. Y además eligieron, Explicá que es el mismo poema que es el original del que leyó. este último poema de ellos. No como dicen los técnicos, en la lengua de destino, sino en la lengua adoptiva, que es un término más amable, romántico, ¿no? Vas a pegar con algo. Dice: do not go gentle into that good night. Do not go gentle into that good night. All day should burn and rave at close of day. Rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning they. Do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright, then their frail deeds might have danced in a green hay. Rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death, who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage against the dying of the light. And you, my Father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage against the dying of the light. Muy bueno. Bueno, si no hay más nada, El castellano, alguna pregunta del público o alguna apreciación, algún planteo, si hasta acá les alcanzó con estas muestras de poesía, estos comentarios, estos planteos. ¿Cómo se traduce, por ejemplo, eso del no ascensor? empiezo a comprar. La No, pregunta es no, como 50 dólares. No, ¿cómo así? Acá la va a contestar Dijiste- que ha llegado un ¿Me poeta, mata? el poeta Tedesco, Una que no es traducción. alemán. Bueno, entonces Estamos hablando de traducción. vamos finalizando acá el encuentro. Les agradecemos a todos que hayan venido. Acá tienen una mesa con los libros a disposición. Le agradecemos a la editorial, a Puerto de Plata, a la librería La Libre y bueno, por supuesto a Patricia y a Esteban, que son los autores de esta